¿Qué tal amigos? Estamos en un nuevo programa de Revelaciones sin Fronteras. Estamos en cabina, Renzo Sánchez y aquí con nuestro invitado, Mario Segarra, con quien vamos a hablar más adelante sobre el tema de la supuesta criatura de Pachacamac. Por supuesto, hay muchos temas por analizar. Pero antes, bueno, queremos hacer un previo preámbulo al programa en relación a un nuevo aniversario que se conmemora del fatídico incidente del 11S, que hasta el día de hoy sigue despertando muchas interrogantes, ¿no? Porque, bueno, han aparecido una serie de documentales en la que hablan expertos en construcciones, expertos en demolición y expertos ingenieros civiles, que al final, pues, llegamos a una conclusión de que no habría sido un atentado como bien se estuvo divulgando en la CNN en aquellos tiempos, ¿no? ¿Esto podría tratarse de un autoatentado, Mario? ¿Cómo estás, Renzo? Muy buenas noches o días a todos los oyentes de Revelaciones y Videntes de Revelaciones y Fronteras. Gracias por esta nueva invitación. Y sí, bueno, es un aniversario más que, bueno, definitivamente es un tema polémico. Y lamentablemente la prensa nacional, en este caso, vuelve a ser una especie de papel mediocre en el tema, porque simplemente rebota las noticias de CNN y de ABC y de CBC, o sea, de las típicas cadenas norteamericanas, que siguen, bueno, reivindicando el hecho como el atentado, de que, bueno, supuesto de algunos fedaínes terroristas, de Al Qaeda, bueno, secuestraron 2 o 3 aviones, se los usaron como misiles, cuando en realidad cada vez, ustedes saben, las verdaderas noticias que salen, por ejemplo, muchas de estas cadenas de televisión jamás van a decir que en el propio territorio norteamericano, en Nueva York, más del 75% de los testigos que pedían hablar ante la comisión de investigación nombrada por el gobierno y por la ciudad de Nueva York han ido muriendo misteriosamente. Misteriosos suicidios, misteriosos atropellos, misteriosas derrames cerebrales, misteriosos ataques al corazón. Todas estas personas han tenido en común, hombres y mujeres, que querían brindar un testimonio que contradecía en mucho y bastante profundamente la versión oficial. De todos los años que han pasado hasta acá, yo he sido uno de los también testigos en televisión de esto. Bueno, yo pienso que ha sido un false flag attack, o sea, un ataque de falsa bandera, promovida por los halcones del Pentágono, dirigidos por George Bush padre, hijo, Dick Cheney, Ronald Rumsfeld y los demás halcones, con el fin simplemente de apropiarse de los campos petrolíferos del Golfo Pérsico, de Irak, y hacer simplemente la escalada de dominio armamentista juntamente con Israel. Claro, porque inicialmente, si repasamos los hechos, ¿no? ¿Cuáles fueron cuál fue el preámbulo antes de que se iniciase la ocupación de Irak? El enemigo en ese entonces era Osama Bin Laden, ¿cierto? Supuestamente. Osama Bin Laden había sido, digamos, un lacayo del gobierno estadounidense y que se encargó de preparar al Al Qaeda en Afganistán. Claro, era un agente de la CIA Era un agente de la CIA. contratado por el gobierno norteamericano y fue creación directa del jefe de seguridad nacional del gobierno de Carter, que era Zbigniew Brzezinski, que era un norteamericano de origen polaco. Eran encargados, pues, de luchar hacer resistencia a la invasión rusa de aquel entonces, Exacto, ¿no? incluso hay informes hasta contradictorios que yo llegué a hablar en el año 2009 en radioprogramas del Perú, que creo que fue una de las últimas veces que radioprogramas creo que recibió una entrevista mía justamente sobre este tema. Después de esta entrevista, curiosamente, las peticiones de que yo pueda ser entrevistado en RPP comenzaron prácticamente a borrarse del mapa. Yo simplemente repetí lo que había dicho la ex primera ministra Benazir Bhutto, de que, digamos, ella fue asesinada posteriormente a sus declaraciones unos 6 meses después. Ella había recibido la información de la inteligencia militar de su país, de Pakistán, de un general pakistaní, de que decía que Bin Laden en realidad había fallecido en el año 2003, o sea, 2 años después del supuesto atentado de las Torres Gemelas. Entonces, era imposible que las personas que salieran en los videos como supuestas entrevistas a Bin Laden, se notaba que incluso eran dobles, o simplemente actores de segunda o de tercera que son contratados para simular
digamos, qué son Osama Bin Laden. Luego vemos también el vergonzoso supuesto operativo de aniquilación de Bin Laden, que incluso produjo una película promovida justamente por el Pentágono, y que curiosamente le ganó el Oscar en esa fecha a Avatar, que Avatar iba a arrasar con todas las estatuillas, porque era justamente lo que no quería el gobierno americano, que un filme ecológico, globalista, ¿no?, que incitara a la paz y no a la violencia, y condenara justamente el imperialismo de ideas y hegemonías de un Estado, digamos, oligárquico, imperial como Estados Unidos, se iba a reflejar justamente en la ganancia de los Oscars, y contrapusieron justamente a la exesposa de James Cameron y le hicieron ganar el Oscar a la mejor película, a la mejor actriz y actor. Justamente eso es un filme de propaganda dedicado simplemente a glorificar la inteligencia y las torturas del gobierno norteamericano, ¿no? Es bastante bien alucinante porque se supone que el principal enemigo era Osama Bin Laden, y si quisieran buscar a Osama Bin Laden tendrían que haber invadido Afganistán, pero no fue Afganistán, señores, fue Irak. Y se tumbaron a Saddam Hussein, obviamente con la única finalidad de crear un protectorado y tener pues el tema del petróleo, ¿no?, de por sí, y controlar las rutas en el Golfo Pérsico hasta el día de hoy, y esto eso trae, digamos, daños colaterales en el tema también cultural, porque los soldados estadounidenses que invadieron Irak también entraron a la fuerza a uno de los principales museos donde hay vestigios históricos de la primera civilización de esta humanidad, la cultura sumeria. Sí, y se llevaron casi todo. Se llevaron completamente todo. ¿Cuál era la razón de invadir ese museo y de destruir esos vestigios históricos? Entonces, hay muchas preguntas que quedaron siempre en el limbo, que hasta el día de hoy no se pueden contestar con total, no sé cómo decirlo, honestidad y claridad, claro. Claro, que no tenemos lamentablemente, Renzo, una prensa internacional comandada por CNN, que solamente, como bien dijo un periodista ante un cuestionamiento del presidente ecuatoriano recientemente, ¿no?, elegido, en realidad el mismo periodista de CNN ha dicho, en realidad aquí todo está dirigido. Una periodista de CNN hace unos meses en el mismo redes sociales ha confesado que ellos son dictadas las órdenes de cómo manejar la información para desinformar a la población internacional y sobre todo norteamericana. Y hay una cosa curiosa, porque ahí nomás, a los pocos años de haberse producido este evento, el documentalista Michael Moore hizo una serie de investigaciones y al final llegó a la conclusión de que los Bin Laden tenían sociedad con la familia Bush en el tema del petróleo. Y con los principales banqueros de Nueva York y de Washington. Incluso se ve en ese documental que se llamaba Fahrenheit 9/11, de que en el mismo momento que estaban siendo bombardeadas, comillas, las torres, ¿qué estaba haciendo en tiempo real el Bush Jr., ¿no? Porque Junior siempre se le dice al presidente, Junior se le dice en Norteamérica al hijo más idiota de la familia, ¿no? Al más incapaz, al más retrasado mental. Bueno, este retrasado mental que se convirtió en presidente, borracho durante 40 años, estaba leyendo un libro de cuentos a un niño en un jardín de infancia y el libro estaba al revés. Sí. Esa es la nota. Y curiosamente, 2 veces el asesor de seguridad se le acerca a decirle que se había estrellado una torre, luego se había estrellado, y él seguía supuestamente leyendo el libro de cuentas al revés, ¿no? O sea, ni siquiera los periodistas acá en el Perú han notado ese detalle, ni siquiera lo han comentado. Acá está todo teledirigido, ya sabemos que, tú sabes, el 100% de los medios de comunicación periodísticos están manejados por acciones norteamericanas, de mineras norteamericanas, británicas y canadienses. Por lo tanto, no hay libertad de prensa en el Perú. Las pesquisas que se fueron realizando con el tiempo han llegado a conclusiones pues realmente impactantes, ¿no? Porque ¿cómo es que el edificio pudo caerse de una manera tan perfecta, ¿no? Como esto al final, la conclusión es que esto se habría tratado de una demolición controlada. Una demolición con un explosivo militar especial llamado explosivo de termita. Así es. Que es un explosivo que se usa típicamente en guerra.
en Así guerras es. militares. Y lo usa operativos especiales justamente de equipos de demolición para demoler ciudades o búnkers subterráneos, ¿no? Eso explica también, por ejemplo, en las preguntas que se les hicieron a muchas personas que estuvieron ahí y que escucharon explosiones dentro, Dentro. en los sótanos de los edificios. Sí, incluso lo que tanto decían algunos, la forma como los aviones, supuestamente, comillas aviones, se estrellaron contra las torres, se está llegando incluso a la conclusión de que no fueron aviones sólidos, sino hologramas en video 3D, porque en realidad se camufla este holograma para justificar la explosión, porque es una explosión controlada. Y como dicen, ¿no? En casos de años atrás, de otros edificios rascacielos donde se estrellaron aviones, hubo incendio, pero nunca se derrumbaron los Y edificios. lo más alucinante de todo es la destrucción del edificio 7. El que está detrás del... Uno de los edificios que ni siquiera había sido chocado por ninguno de los aviones. Claro. Y simplemente se demolió bajo la misma forma, demolición controlada. Claro, incluso se ve la forma en que cae, definitivamente es una demolición controlada. En realidad estaban borrando huellas, incluso algunos decían de que en los edificios fueron desocupados 2 días antes por principales agencias de inversión británicas que tenían que ver con la familia Rothschild, que tenían que ver también con el dinero judío israelí y también con, digamos, oficinas de la Reserva Federal que estaban ahí también, y de la CIA, que fueron desalojadas 2 días antes. Nadie sabe por qué fueron ordenadas desalojar 2 días antes si no sabían o si sabían que iba a haber algo definitivamente, ¿no? En realidad fue un homicidio político y fue, digamos, un genocidio bastante dirigido por el gobierno americano. Y yo digo, ¿no? Los culpables están fumando puros, comiendo caviar, y ahí están, ¿no? Son los Rockefeller, son los Kissinger, son los Bush, son los Rumsfeld, son los Cheney. Bueno, gente que se cree intocable en este planeta, pero yo sé que la justicia, sea divina o extraterrestre o sutil, hay una cosa que se llama el karma, que definitivamente existe, y esta gente que es definitivamente para mí los satanistas del mundo, los Illuminati del mundo, acumulan un karma muy personal que poco a poco al final la vida se va a encargar de ellos, Renzo. Bueno, esta fue una breve introducción al programa. Ahora sí vamos de lleno a lo que queremos, a lo que todos están esperando. Así es, Renzo. Hemos guardado la cautela para poder tocar este tema porque ya han pasado más o menos alrededor de 3 semanas sí, con el tema de la criatura de Pachacamac, divulgado muy recientemente y que se sigue hablando del tema constantemente en medios de comunicación. Bueno, tenemos cosas inconclusas, tenemos muchas preguntas, así como ustedes, tenemos muchas preguntas. Y bueno, yo quisiera que después de emitido este video, Renzo, la gente comente en toda su amplitud en la zona de comentarios debajo de la pantalla del YouTube de Revelaciones y Fronteras sin ningún problema, y también en el Facebook, porque lo que vamos a decir son conclusiones de información que se ha cruzado en estas semanas y que yo podría resumir en 2 palabras o 3 palabras. Este caso es como de un nonato que murió antes de nacer. O sea, este es una especie de, vamos a decir, muerto en vida. O sea, es un caso que ni siquiera llegó a ser caso. Es un caso que ya no existe. Te voy a decir por qué. Porque las personas que supuestamente promovieron la aparición de este video, de este supuesto humanoide, no cumplieron las pautas de lo que se llama la investigación científica, sea ufológica, sea científica, sea matemáticas, o policial. En cualquiera de los casos, ¿qué es lo que falló acá antes para dar, digamos, un índice de veracidad? Primero, los testimonios de los testigos. Tenemos inicialmente 3 testimonios de 3 jóvenes que son empleados, hasta donde yo sé todavía, empleados de una empresa privada llamada Primax, que es una cadena de grifos que depende del Grupo Romero, que a su vez depende del Banco de Crédito. O sea, la familia Romero, o la gente que tiene que ver con el señor Romero, tienen que ver con el tema de propiedad privada de estos grifos. Al ser una empresa de propiedad privada, estos tienen, por supuesto, sus cámaras de seguridad, porque tú sabes, pues, en los últimos años, todo este tema de la inseguridad ciudadana hace que ha habido asaltos a grifos en muchas partes del Perú, en Lima y en provincias y en muchas partes de los departamentos del Perú. Hay
siempre un control de seguridad. Como es una empresa multinacional que tiene que ver incluso también con intereses chilenos, sé que tiene un accionariado chileno, hay un gerente de seguridad, un gerente general de seguridad. Digamos, lo que se graba, que es en digital, en un sistema en formato digital, es probablemente guardado en un chip de más de 60 o 70 gigas o 80 gigas, en el cual seguramente el jefe de seguridad general, hay un encargado de seguridad que va a ver el videos de todos los grifos, porque deben ser más de 50 o 60 grifos de primas en Lima y no sé cuántos más en provincias. No sé cómo harán su sistema de interconexión, debe ser a nivel de internet o a nivel de circuito cerrado, con una conexión de repente con un tipo de antena parabólica, no estoy seguro, pero hay un control general, o sea, hay una oficina de seguridad que controla, quizás en tiempo real, todo lo que está pasando. Ahora, cuando aparece esta supuesta visión de este supuesto humanoide, porque siempre lo vamos a poner en el puesto de supuesto, ¿qué se debió haber comenzado? Definitivamente, las personas que comenzaron esta investigación no descubrieron, el video inmediatamente. Definitivamente fueron avisados por alguien o por algunas personas. Los que avisaron aparentemente fueron estos 3 muchachos. Esos 3 muchachos, por todos los visos que yo estaba analizando, definitivamente ellos han actuado como admiradores de un programa de radio que se emite los sábados y los domingos. No, el comportamiento de estos 3 jóvenes, yo lo asumo a su juventud, era definitivamente no tratar de que este tema se dilucidara, sino el objetivo de ellos era probablemente salir en televisión y salir en radio y salir en un programa que para bien o para mal tiene un rating regular a alto, ¿no? Uh-huh. Entonces ese era el objetivo de estos jovencitos. Ahora, a la hora de investigar e interrogar si tú tienes más de un testigo, tú tienes que hacer una cosa según el conocimiento científico, y eso lo deben saber todos los investigadores ufológicos de acá del Perú y del extranjero. ¿Cuál es? Si tienes tres testigos, ¿qué debes hacer? Debes tener un par de ayudantes, llevarlos a un lugar privado y tener 3 habitaciones separadas y selladas la una de la otra y hacer un interrogatorio escrito, ya formateado, y grabarlo en video y en audio, por supuesto con la autorización de estas personas. Uh-huh. Se graba separadamente cada testimonio sin que cada testigo 1, testigo 2 o testigo 3 se enteren de lo que están hablando. Uh-huh. De esa manera, cuando tú tienes ya en el laboratorio de investigación las 3 testimonios en audio y video, tú comparas. Necesitas por lo menos 2 a 3 semanas para poder descubrir coincidencias, contradicciones o contradicciones durante el mismo tiempo real de cada testimonio, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahora, ¿cuál fue el gran error aquí? Que se juntaron a las 3 personas en un solo lugar, uh-huh, tanto en el grifo como en la cabina radial o en la cabina televisiva. Y ahí fue donde prácticamente la validación como testimonios se cayó. O sea, las personas que supuestamente decían que esto iba a ser una investigación seria, prácticamente no cumplieron esa primera parte. Porque al haber tantas contradicciones entre una y otra, según la MUFON, señores ufólogos peruanos que se dicen que ustedes tienen mucha capacidad, yo soy una persona de 56 años, humildemente, con 25 años de trabajo, y yo creo que mi palabra tiene que tener un valor. Aparte por el hecho de haber sido el descubridor de los documentos secretos de los militares peruanos sobre ovnis, que creo que es el testimonio más real, uh-huh, y más concreto de que los ovnis existen y son investigados por los militares y los gobiernos políticos en mi país desde los años 40. Eso es lo más concreto. Entonces, con 25 años de trabajo, yo me hubiera tomado el trabajo de ser muy meticuloso y cuidadoso con estos muchachitos. Pero lamentablemente, como no se cumple la primera pauta de la MUFON con respecto al interrogatorio de estos testigos, lamentablemente estos 3 testimonios, como se contradicen entre todos, según todas las investigaciones ufológicas, tienen que ser automáticamente descartados. Por lo tanto, esos 3 testimonios contradictorios no valen. Y al no valer, no tenemos ningún testimonio de valor. 0 testimonios. Vamos al hecho ahora del policía, que hemos averiguado
que en el video que se interroga al policía o se le pregunta al policía, no aparece el rostro de la persona, aparentemente no aparece, o dice, bueno, que no sé si aparecerá, pero hay un detalle muy importante. Yo he trabajado 2 años para la Policía Nacional en los años 90, Renzo, y siempre me he llevado una idea cabal de cómo es conversar con un policía. Cuando uno conversa con un policía nacional del Perú, ellos tienen una forma y un estilo de hablar. O sea, cuando tú eres un periodista y te acercas con un micrófono a un policía, o eres incluso un ciudadano de a pie, y te acercas, señor policía, ¿qué pasó? Lo primero que van a escuchar ustedes, señores y señores, jovencitos y jovencitas que me escuchan, es: desconozco, señor. No sé lo que ha pasado. No tengo ninguna información. Segundo, si uno insiste por 2 o 3 veces en sacarle algún testimonio al policía, el policía va a decir: señor, si usted quiere alguna información adicional sobre lo que ha pasado aquí que yo no puedo darle, usted tiene que dirigirse a mi comando en la dirección tal, lugar tal, distrito tal, teléfono tal, dirección tal, código postal tal, y a él, a mi superior, a mi sargento o a mi comandante, a usted dirigirse personalmente. Y tendría que haber un reporte. Exacto, mira, en el testimonio que yo he escuchado, y lo he escuchado más de una vez, la forma como habla comillas, policía, ¿no?, es demasiado coloquial. Esa no es la forma de hablar de un policía. Demasiado coloquial, que yo incluso lo he podido comparar hasta como 2 personas hablando, vamos a decir coloquialmente, en una cantina de Breña, ¿no? O sea, no es un interrogatorio, parece más una conversación de entremés en un restaurante, en una fonda, en una peña, pero así, por supuesto, claro, no sé, bueno, ese no es un interrogatorio, ese simplemente es un comentarismo común y corriente, pero que no lleva a ninguna conclusión. Para mí, al no hacer un estilo de respuesta de un típico de un policía, de un suboficial, de un técnico, de un oficial, entonces yo dudo de que sea un policía el que esté hablando. Por otro lado, se olvidaron de hacerle la pregunta de las 50.000 pesetas o de los 50.000 reales, como decía Pablo de Malengoitia. ¿Sabes cuál era la pregunta? Si usted salió del área de seguridad del Grifo, eso, en el fondo, ¿qué cosa es? Según el Ministerio del Interior, según las reglas de seguridad del Ministerio del Interior actual, eso es una falta que se llama abandono de destino. Se supone que si un policía o un seguridad está cuidando una zona que puede ser pasible de robos, ¿no?, porque se acumula dinero a diario de la venta del gas, de la gasolina, el diésel, el petróleo, ¿no es cierto? O de cualquier otro producto de los que venden ahí también, unos mini markets a veces en Primax también, ¿no? Entonces, todo ese dinero tiene que ser vigilado, esa caja fuerte, por un policía, que me imagino debe estar armado. Y en los videos no se ve a ningún policía. Y en los videos no se ve a ningún policía. Entonces, acá hay una contradicción. Estamos escuchando el testimonio de un policía nacional o de una persona que no sabemos quién es. Porque si hubiera sido, como vuelvo a decir, un abandono de destino, y ahora sí ya tengo las pautas para yo pensar por qué se suspendieron a estos 3 muchachos. Vamos a ir un poco más adelante, pero en cuanto al policía o supuesto policía. El policía debió haberle preguntado: si usted hizo abandono de destino, usted tuvo que haber dado cuenta a su superior de esa negligencia. Claro. Y entonces el superior, un comandante o un mayor o un sargento, le hubiera preguntado: ¿qué es lo que pasó? ¿Qué fue lo que lo obligó a usted a salir, señor policía, de la zona de seguridad del Grifo? Bueno, a mí me obligó a salir una visión que tuve con... Bueno, escriba un reporte, y ese reporte tendrá que ser puesto en un registro de ocurrencias policial, en un manifiesto policial, que tendría que ser depositado en la comisaría de Lurín, que es la que corresponde, digamos, el lugar donde está ubicado el Grifo, ¿no es cierto? Eso está dentro del condominio o del terreno de dominio, digamos, geográfico de la comisaría de Lurín. Nadie se ha puesto a preguntarse, ni siquiera los supuestos ufólogos que dicen que investigan todo, que dicen que pertenecen a un grupo que son muy serios en investigar. Sus mismos admiradores, sus mismos oyentes deberían hacer como nosotros estamos haciendo, un análisis crítico de su actuación. Entonces, y deberíamos ser más drásticos, más cáusticos, más racionalistas, más verticalistas.
Entonces estamos viendo de que estos testimonios de este policía, al no existir ningún manifiesto escrito, que debería estar también depositada una copia ya en el Ministerio del Interior y que tendría que haber sido de conocimiento del actual ministro del Interior, el señor Basombrío, para tener ahora sí una versión oficial, ya no solo particular privada de Primax, sino del gobierno. Pero al no existir eso, entonces yo decía, no hay nada oficial. Por lo tanto, se puede descartar tranquilamente, bajo las cuestiones del reglamento de la Policía Nacional, que ese testimonio que estoy escuchando es de un policía nacional. Esa es mi duda legal, Renzo, simplemente aplicando el reglamento del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional. Mira, uno no tiene que ser abogado para simplemente saber simplemente las pautas, cómo se conduce la ley aquí. O sea, con ese análisis que te he hecho simple y llano, mis estimados amigos, ya está descartado también el testimonio del policía. Pero seguimos con el tema de que hay gente que sigue inflando esto como si fuera real. Al haber 3 testimonios fallidos, según el análisis ufológico de la MUFON International, lean el manual de la MUFON, señores, que ven escuchan programas de radio que dicen que son científicos y de repente no lo son, analicen. Por eso, antes que admirar, tienen que analizar y criticar. Y el testimonio del policía, al no haber un manifiesto del Ministerio del Interior o de la Comisaría de Lurín, no vale. Por lo tanto, ya tenemos 4 testimonios que están descartados. Entonces, volviéndote, yo te hago la pregunta como un lego. Si ya tienes los 4 testimonios descartados desde el punto de vista de la investigación científica, ¿qué es lo que tienes hasta ahora? Nada. Tenemos los videos. Ya, con los videos pasa algo muy extraño. Los videos, vuelvo a decir, hay un problema de propiedad. Se ha puesto sobre los videos un nombre y apellido que dicen ser dueños intelectuales de los videos. Pero hay una cosa. Hay fotos donde se ve a uno de los muchachos enseñando a investigadores dentro de la área de seguridad del análisis audiovisual de Primax. Entonces, se otorgó un permiso de la Gerencia de Seguridad de Primax para poder entrar a la oficina y ver el video. Y si no ha habido un permiso, entonces ahora entiendo por qué la empresa Primax suspendió temporalmente, no los despidió, suspendió a estos 3 muchachos porque ellos han cometido varias negligencias. 1, salieron del cerco de seguridad de su propia empresa, o sea, hicieron abandono del lugar de trabajo, pusieron en peligro la seguridad del grifo. 2, ellos también, al hacer entrar a una persona que no tiene nada que ver con las cámaras de seguridad, están rompiendo otra regla de seguridad de la empresa. Ya van 2. Suficiente, incluso yo diría esos 2 argumentos son suficientes para ser causal de despido en los momentos laborales actuales que estamos en la sociedad peruana laboral, económica, que dice que estamos viviendo en el mejor de los mundos. Esa es una crítica política, económica para el gobierno peruano. Pero como te digo, entonces, ese video no puede ser de autoría de un investigador. Ese video, ¿a quién pertenece como propiedad privada? Pertenece al grupo Primax, que a su vez es del grupo Romero, que a su vez son los dueños del banco de crédito. Entonces, la persona que está, digamos, tratando de urgir a la empresa que no borre los videos, en realidad debería dirigirse hace ya más de 3 semanas a la empresa Primax, o en todo caso al banco de crédito, o en todo caso al grupo Romero, y pedirles formalmente, mediante una carta privada, que no borren los videos y se los entreguen a él. Pero acá tenemos un gran problema. Con las empresas privadas ocurre una cosa. Ellos tienen carácter discrecional. Si ellos quieren, si les da la gana, te responden la carta. Si les da la gana, te pueden decir, te puedo prestar una copia de primera generación del video. Pero como la mayoría de las empresas tienden al secretismo acá, entonces no creo que vaya a trascender nada de eso. Y además, a 3 semanas de esta supuesta investigación, yo tengo entendido que la empresa Primax, cada semana que pasa, de lunes a domingo, borran el rango digital de los videos grabados para quitar espacio a la memoria. Ponen todo en un USB que imagino va a la Gerencia General de Seguridad y ahí se deposita. O simplemente se borra y se vuelve a poner todo de cero a partir del siguiente lunes. O sea, para mí actualmente ya no existen esas cintas de seguridad.
O sea, ya han sido borradas. Y lo único que se tiene son minutos de algunas copias que fueron entregadas en forma negligente por empleados de esa empresa. Y creo que la actuación de estos muchachitos, que bueno, yo los puedo disculpar porque son jóvenes, son jovenzuelos, son chiquillos, son adolescentes, que yo creo que en el fondo ellos querían estar simplemente en un programa de radio. Ellos no querían, no tenían ninguna intención, creo, de que este es un tema que se dilucidara o se llegara a una conclusión real o verídica sobre esto. Yo creo que a estas alturas yo podría decir que ellos han sido instrumentos de otras personas que ahora sí tenemos un trascendido, ciertos trascendidos que vamos a ir hablando, de que todo esto no fue nada más y nada menos que un montaje audiovisual en forma de hologramas en 3D, montado por una universidad privada, en el cual hay un grupo, parece, de gente que se dedica al conocimiento racionalista, hipercrítico, y que hay personas, fuentes que se han acercado a nosotros y nos han manifestado que expertos en cuestiones audiovisuales de esta universidad, juntamente con militares, ¿no?, y aparentemente con cuestiones de carácter político, con personas que tienen que ver con la parte del gobierno, al parecer del anterior gobierno, han hecho vamos a decir, psicosocial para crear agua para su molino. Pero al final, esto no lleva a ninguna cosa positiva. En realidad, todo negativo. Estamos entrando en un terreno de especulación, ¿cierto? De especulación, pero que, digamos, estos trascendidos, hemos cruzado esta información en el tiempo de estas 3 semanas. Al estar ligado el término militar y encima gente de la Universidad de Lima, me imagino debe ser pues de la Facultad de Psicología. No lo sé. Queriendo hacer un experimento social. A mí no me han dicho nada sobre la Universidad de Lima. Porque hologramas se vienen haciendo desde el 2011. Así es, 2011. En el 2011, en las elecciones que precisamente en la que fue elegido Ollantumala, se practicó por primera vez en el Perú. Y con bastante vericidad, ¿no? El primer holograma, ¿no?, claro, en el país. Y hay empresas actualmente que se dedican a eso. Exacto. Y hacen. Y más aún, claro, nosotros hemos incluso averiguado si también pudo ser un robot. Y descubrimos que hay una empresa europea, Renzo, que por $220 te arma un robot que es como un robot medusa, que tiene más o menos 60 o 80 centímetros de tamaño, que es casi el tamaño del ser que han visto. Y este ser hace como un movimiento, es una especie de microtransistores o microchips, que hacen movimientos especiales como si ondulara en el suelo, como un efecto pulpín, de pulpo, de medusa, luego se para, luego hace como que salta, se mantiene en el aire 4 metros, y luego hace como si rebotara, y luego vuelve a caminar. O sea, existe el robot, existe la sonda, existe el dron. Lo pueden ver en YouTube sin ningún problema. Es imposible que sea un dron porque claro, no emite ningún sonido, claro, no emite ningún ruido, ¿no? Claro, pero al haber el robot ya deja la duda. Pero lo más probable es que si chocó uno de los camiones y acá nadie se ha... ahí está, los famosos investigadores. ¿Alguien se ha preguntado, se ha tomado la molestia de repetir el video y ver qué carro es, de qué empresa es, a la hora que pasó, y corroborar con la compañía a la que pertenece ese camión que chocó? Señoras y señores, así se hace una buena investigación, no la chapuza que se ha hecho hasta ahora. Ustedes saben que los camiones de gran tonelaje tienen una cámara de circuito cerrado en la parte de la cabina para justamente grabar en caso de accidentes automovilísticos, accidentes fortuitos o provocados, para que eso sea como testimonial a la hora de ponerlo en una comisaría en un proceso legal o judicial. ¿Sabían eso? ¿Por qué no se han tomado el trabajo de averiguar la compañía de donde pertenecía ese camión, el nombre y apellido del chofer, y analizar la cámara de seguridad de la cabina? Yo les aseguro que analizando van a llegar a la misma conclusión que yo ya llegué, que eso no, el chofer va a decir que nunca chocó con nada, que no vio nada, porque justamente lo más probable es que era un holograma en 3D proyectado porque aparece sobre la pared del muro exterior del grifo y hay un rayo de luz del que nadie analiza. Es un rayo de luz oblicuo que parte desde la parte superior del cielo hacia la parte inferior, juntamente con eso nadie ha comentado absolutamente nada. Se les ha escapado
un montón de detalles Ujú. que uno que, bueno, ya tiene una cierta edad, entonces yo digo, hay que analizar varias cosas. Y otra cosa más, ¿qué instituto de investigación de análisis audiovisual para analizar los píxeles, los fotogramas, los segundos, los momentos, eh, los congelamientos en slow motion, en fotogramas? Hay dos empresas, una privada que es el GICE, el GICE de la Universidad Católica, que analice esos videos perfectamente. Nadie le ha pedido al GICE. Hay otro instituto de análisis audiovisual en la Universidad Nacional de Ingeniería. ¿Alguien le ha ido a decir, señores, Universidad de Ingeniería? No, no sabemos qué técnicos están analizando esos videos. Ujú. Y no sabemos qué prestigio y si ellos son simplemente independientes de las personas que dicen que están investigando esto. Esto tiene que ser una investigación independiente, pero como no ha habido hasta ahora nada de eso, entonces se cae por su propio peso de que no es verídico. Entonces, 3 testimonios totalmente descartados de 3 jóvenes que lo único que ellos querían era, como buenos jóvenes, porque se les ve en la cabina de radio, están cada 3 segundos están mirando hacia la parte superior. Y tú sabes que ahí hay dos televisores y se están mirando, automirando, están más pendientes de eso que del interrogatorio que les hacen. Hay otras investigaciones que están apareciendo en YouTube en la que determina que esto podría tratarse de un globo. ¿Tú crees que esto podría tratarse de un globo? Demasiado fácil y se podría haber visto, el globo va según las corrientes de aire. Claro. Claro, Se acá remolina, hay, ¿no?, un control, digamos, sobre este objeto. O era un robot, un dron que sí existe, pero que no creo que haya chocado contra el camión, porque si hubiera chocado, este robot hubiera sido destrozado. Entonces claro, hubieras visto los microcircuitos, los microchips en el suelo automáticamente, claro, un enfocamiento con una linterna halógena y veías, tomabas una foto, mira, era un robot. Pero como atravesó el claro. camión, entonces la conclusión es que es una proyección holográfica hecho por una empresa privada con la anuencia probablemente de una universidad que tiene un grupo de personas que desdicen y descreen de estos temas y que, según los trascendidos que yo he escuchado, en los próximos días van a salir a decir que esto, en realidad en una semana y media, ya se sabía si esto era real o no. Claro. ¿Y por qué se mantiene? Y yo vuelvo a decir, yo como investigador serio que soy y que he recibido muchos ataques por el tema de mis documentos secretos militares, justamente de estos personajes que no nos han apoyado en nada en estos años, y de las asociaciones o grupos de contacto o grupos de místicos que tampoco nos han apoyado, porque hemos demostrado en estos documentos militares, Renzo, de que el gobierno norteamericano es el gran culpable, el gran controlador, el gran encubridor de esta información sobre el tema y que ha sacado información, ha sangrado información directamente de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Hay cosas que ha dejado el anterior gobierno, recordemos muy bien, Ollanta puso prácticamente a casi toda su promoción en los principales cargos militares, ¿no?, antes de dejar el poder. ¿Ya? Está de por medio el tema del juicio Nadine, está de por medio el asesinato del chofer que fue infidente y habló acerca de las agendas. Es bastante está probable de por que sea medio, por eso. recuerden ustedes, el tema del incendio que se produjo en el Ministerio de Aeronáutica, donde hay... Y actualmente se están haciendo investigaciones y se quiere someter a Ollanta Humala por el tema de un gasto excesivo en armamento militar. Que no sea justificado. Mira, entonces, ¿quién gana con esta desinformación? Como te decía del principio, yo como investigador, yo me he cuidado siempre en mis 25 y tú puedes buscar pueden buscar en todos mis archivos personales y que están en YouTube e incluso periodísticos. Yo jamás le di cobertura a periódicos de bajo nivel. Yo jamás estuve en programas como los que hay ahora, que son programetes de farándula, de chisme, y que verdaderamente yo diría esos famosos programas basura o idiotizantes. Pero no, o sea, en vez de cuidar el testimonio y cuidar el marco serio, hay gente que se ha dedicado a presentarse en cuanto programa, que amor, 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 que batería, que, oye, no puedo, en Galdós,
en programas de más humantía, de chisme, de donde hablan de Yajaira, hablan de Farfán. Entonces, y en uno de esos escuché por ahí un testimonio, por fin, en señal, en cadena nacional, en una cadena privada de televisión. ¿Sabe usted que hay archivos de ovnis militares secretos en la cuadra 54 de la avenida Arequipa? Recién. Desde el año 2011 estamos luchando con eso y recién en el 2016, en un programa de farándula, de chismería de Jesse, de Yajaira, de Farfán, de todas esas cosas, recién alguien habla de que hay archivos secretos militares en la cuadra 54 de la avenida Arequipa. Pero mira, pues, ¿en qué nivel? O sea, eso quita seriedad al tema. O sea, hay gente incluso que se ha acercado a mí años atrás y a mí me ha dicho, si yo pudiera, y este es un personaje, bueno, que tiene que ver más con un grupo místico que ha sido muy cuestionado durante más de 40 años, ¿no? Dijo que si por él fuera, él se presentaría hasta en el gran show de Gisela para, bailando, declarar que existen los ovnis. No, verdaderamente yo creo que ya las épocas de Laura Bozzo ya terminaron, ¿no? Pero parece que están recomenzando en las mentes de algunos. Yo te digo, si uno pretende una seriedad sobre el tema, y por eso yo invoco a la población ufológica, que son más del 80%, lamentablemente son jovencitos vuelvo a decir, entre 17 y 22 años, que todavía su mecánica cerebral no cuadra, y lamentablemente los programas basura, es lo que digo, es lo que les motiva a no pensar, a no racionalizar, ¿no? Es decir, puedo decir eso de que uno que pintó las damas de azul era un tal Pablo. ¿Cuál Pablo? Pablo Mármol. O sea, verdaderamente, bueno, sí, ya con ese tipo de cosas yo no me puedo presentar un programa así. En este programa hemos sido muy críticos de la prensa idiotizante. Claro. Hemos tenido varias entrevistas en las que hemos hablado de esto. Que es un tema político ideológico. Que viene de hace 25 años, claro, ¿no? Es un tema... Y que actualmente este gobierno ya está tomando medidas para empezar a regular los contenidos en la televisión y ya están apareciendo los primeros críticos, claro, críticos a pedido del jefe, obviamente, claro, ¿no? Pero es una supuesta autorregulación. Que están ya acusando el tema de controlismo y tanta cosa. Claro. Cuando de lo que se trata es simplemente limpiar los contenidos, porque la televisión está demasiado embarrada. Basurizada, se puede decir, ¿no? Me extraña mucho que el conductor de este programa, a quien yo considero una persona seria, obviamente, haya podido... Y yo también todavía. Haya podido exponerse a este tipo de programas. Es lo que mucha gente se pregunta, ¿no? Si queremos que este tema tenga la seriedad del caso, una seriedad, sea tomado con seriedad, uno no puede exponerse a las burlas, a la chacota, a, qué sé yo, a que todos se rían, ¿no? Al hazme reír del momento, no, por favor, no hagamos eso. No, o sea, yo pienso que la ufología es demasiado seria y tiene demasiados enemigos oscuros que quieren que esto se considere como un hecho. Por eso, ¿quiénes ganan con esto, Renzo? Yo pienso que ganan personas que, por ejemplo, quieren que se considere esto siempre como una falsedad, como un invento ideológico o mental o corazonal o, digamos, o emocional. Sé que hay gente que, digamos, cree en estos temas sin tener evidencia. Bueno, los contactados, esto son otro lote, es otro tipo de análisis que más adelante se le hará su análisis adecuado también, porque también los contactados tienen que ser cuestionados, no puede ser ensalzados todo eso. Y los investigadores también tenemos que ser cuestionados, pero la gente que quiera cuestionar, por ejemplo, la actuación de Mario Segarra, vea estos 25 años si ha tenido alguna incoherencia ideológica, cultural. Yo siempre he sido una senda. Mi senda es descubrir la verdad y me he ganado enemigos políticos, enemigos militares, enemigos culturales, enemigos ufológicos que debieron haberme apoyado desde el inicio en este tema por respetar la verdad. ¿Y cuál es la gran verdad que no quieren hablar nuestros amigos y colegas ufólogos más jóvenes? Parece que les quema la boca, les quema las manos, les quema las patitas hablar sobre Estados Unidos. Cuando digo Estados Unidos, la CIA, la agencia, ¡uy! Les entra terciana, les entra nervio, quieren tomar su alprazolam, ¿no? Su agua de azar. No, o sea, y si hay también gente, yo digo, hay que
rasgarse las vestiduras. O sea, si están comprometidos con cuestiones oscuras, que lo digan en público. Yo me abro mi camiseta y acá tengo la S de Superman o tengo la estrella de 50, la bandera de 50 estrellas. Está bien, pero dilo, o sea, díganlo con honestidad. Estamos comprometidos a intereses creados. A Mario, pues, es que no lo van a decir. No lo van a decir, pues. pero Mario Segarra con esa misma fuerza dirá, Mario Segarra jamás se ha comprometido en ninguna transnacional a ningún interés creado y jamás me voy a prestar para un circo. Yo lo que quiero es la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que los gobiernos del mundo ocultaron durante más de 70 años información clasificada sensible sobre militares y ovnis a la opinión pública norteamericana y mundial, y que los Estados Unidos, con sus agencias de inteligencia sembradas en todo el planeta mediante las embajadas y todo lo demás, ya sabemos cómo es el tema, manejaban la información. Sin el documento del año 66, que eso justamente, decían algunos ufólogos acá nacionales, decían, pero esto puede ser falso. ¿Por qué? ¿Por qué decían que podía ser falso? Porque no querían discutir el contenido de, sobre todo, del ovni de Cajamarca del año 66, donde el párrafo 2 decía, un general del Comando de Defensa Aérea norteamericano enclavado dentro de la Embajada norteamericana en Lima estaba en contacto permanente telefónico las 24 horas del día con agentes de la Fuerza Aérea Peruana para coordinar con la Guardia Civil de entonces, el acordonamiento, el alejamiento de los testigos indeseables y el empaquetamiento del objeto y su traslado en secreto al aeropuerto Jorge Chávez, y de ahí dirigido al Canal de Panamá, donde había una base de la Fuerza Aérea en el año 60, y de ahí al control al centro de la NASA en Maryland. O sea, descubrimos toda la ruta, cómo sacaron los ovnis. Pero por eso que hemos recibido del decano de la prensa nacional el mayor silencio, porque ahora sabemos que el decano tiene intereses norteamericanos, tiene intereses británicos, intereses canadienses de empresas mineras y petroleras. En realidad nos manejan esta supuesta libertad de información, señores y señores, nos manejan desde Estados Unidos, desde Washington, desde Londres y desde Montreal, Canadá. Esa es la libertad de prensa actual en el Perú. Eso es lo que tenemos actualmente, Renzo. Y con eso nos ganamos justamente. ¿Cuándo tenemos entonces que hablar todas estas verdades? En programas como el de Renzo, como el de Jorge, como el de Fernando, Revelaciones sin Fronteras, que es uno de los pocos medios de comunicación independientes donde se pueda libremente, sin que entre un gerente del piso superior, a gritar y a golpear la puerta y a decir, se corta el programa porque no me conviene, me están malogrando los contratos con tal empresa o tal político o tal militar. Eso, gracias a Dios, eso no va a pasar nunca en esta empresa, eso es lo que se... Eso espero. Claro, eso pasó en Radio Cutibalú en Cajamarca, donde cuando estuvo el problema de Conga, donde cuántos periodistas, hasta actores, hasta gente de la farándula, hablaba a favor de Conga, y 2 periodistas valientes iban contra Conga, y recibieron la llamada cuando estaba en suspensión, digamos, en 1 minuto de descanso, 2 minutos de descanso, una llamada del dueño. Y ellos hicieron lo valiente. Le dijeron al técnico que abriera y lo pusiera al aire. Y el dueño salió todo su verborrea, como los maltrató, como si fueran trapos y basura a los 2 periodistas, y se vio toda su alma negra pro-empresarialista, a favor de Conga. Y ustedes me van a hablar todo a favor de Conga, y si no, los voto. Y entonces dijeron, pues todo Cajamarca te ha escuchado. Y a partir de ahora nosotros nos vamos. Y se pararon, sacaron su maletín, su cosa y se fueron. Gente, la única periodista que he escuchado con dignidad en este país. Bueno, yo solo espero que ese tema pueda ser esclarecido lo más pronto posible. Esperamos pues que las pesquisas que se vengan realizando de aquí en adelante tengan un asidero pues de una vez total, ¿no? De las cosas. Así es. Para que todos podamos tener una idea clara de lo que aconteció aquel momento. Pero te digo, si fuéramos estrictamente y como estrictamente científicos, estrictamente analistas, esto con el análisis y la prácticamente eliminación de los 4 testimonios y la contradicción con las cuestiones del video, prácticamente el caso se cayó. Para nosotros el caso murió a partir de la mitad de la primera semana que apareció esto. Entonces, ahorita lo que se está haciendo es, por un lado,
hay trascendidos de que estos señores racionalistas van a salir a declarar que ellos crearon la ilusión para decir a la población peruana y mundial, ya ven, nosotros es fácil crear ilusiones ópticas, todo está en la mente de los peruanos. Ganan también las personas que son del área militar, porque con eso llevan agua para su molino, y hay gente que dice que el tema de las oficinas de investigación OVNI en el Perú en realidad está manejada por gente que tiene que ver con escépticos y no con gente que quiere llegar a la verdad en el tema. Por eso nunca nos respondieron, ellos nos dijeron que no existían documentos. Y hemos descubierto, para horror de nosotros y de los peruanos, que hasta ahora no se entera la gente, que un señor mexicano se llevó ya no uno, sino 15 documentos oficiales del gobierno peruano de la Fuerza Aérea sobre avistamientos. Se ha llevado a México, ha querido mostrarlo a México y nosotros hemos hecho hasta lo imposible. Gracias a Dios la providencia nos escuchó, la suerte nos escuchó. El señor por temor canceló, pero ese señor también puede ser que este psicosocial esté dirigido a que este señor pueda pasar piola, porque este señor va a participar en un congreso en noviembre, creo, en octubre, en Puno. Y no vaya a ser que en Puno les den el campanazo de alerta del talán de que va a hablar, a mostrar supuestos documentos que también estaría autorizado a mostrar. Yo te digo, en ese caso, Renzo, hay mucho pan por rebanar sobre el tema de la desclasificación. Faltan todavía las cartas de protesta que tenemos que presentar ante la Embajada Mexicana, ante la Cancillería, para hacer notar al nuevo gobierno del señor Kuczynski todas estas anomalías inconstitucionales en que han participado estamentos públicos del Estado, militares del Estado peruano, ocultando información a un ciudadano peruano y por ende a los 30 millones de peruanos, y en cambio facilitándose la entrega de estos documentos a un ciudadano extranjero, rompiendo las leyes de defensa y seguridad nacional. Qué extraño. A nosotros, todos los peruanos, a ti y a mí, nos aplican la ley de seguridad nacional y defensa nacional, pero a un extranjero, un mexicano, como una empanada en bandeja, le ponen que fotografíe, que filme, que rompa los sellos de seguridad, que abra a placer y que fotografíe todo el contenido. Y todavía hay peruanos que le siguen el amén a este señor, que eso es un contubernio, es un robo, es una sustracción. Y ese señor, yo te digo, se lo digo, con todo el respeto que si todavía tiene un poco de dignidad, ese señor, si viene a Perú, debe pedir perdón a todos los peruanos por ese comportamiento amoral y antiético que ha cometido. Debe pedir perdón, no a mí, no a Mario Segarra, no al señor Renzo Sánchez. Debe pedir perdón de rodillas a todo el Perú ufológico y a todos los ciudadanos del Perú, y entregar esos documentos a la persona que hizo todo el trámite oficial y que llegó a su término legal. ¿A quién es esa persona? El que les habla, el señor Mario Segarra Torres, investigador. Eso sería si el mundo fuera bueno, si el mundo fuera honesto, si el mundo fuera real, Renzo, eso debería pasar. Pero este señor, como dicen pues en los análisis, digamos, de cuestiones criminalísticas, este señor no actuó solo, actuó con otros cómplices que el tiempo se va a develar de saber quiénes fueron. Y estos cómplices, que en su mayoría han sido empleados públicos del Estado, tendrán que ser sometidos a las leyes que la Ley de Transparencia Informativa y Libertad de Información, Ley 27.806, vigente desde el año 2004, van a tener que ser aplicadas contra estos funcionarios en favor de Mario Segarra y de los 30 millones. ¿Cuál es la intención de Mario Segarra, en este caso de mi persona, sobre este tema? Hay gente que dice, ¿por qué friega tanto con sus papeles? ¿Por qué no nos interesan sus papeles? Sí te interesan. Hasta la gente que me ha atacado y rechazado por esto y me ha marginado aparentemente de la comunidad ufológica peruana internacional, probablemente este señor también ha hecho algún trabajo en ese sentido, ¿no? A pesar de la importancia que hemos hecho, yo quiero decir una cosa. Estos documentos tendrán que llegar algún día a donde pertenecen, a la Biblioteca Nacional del Perú o al Archivo Nacional. Y ahí todos los peruanos de bien podremos analizar a placer estos documentos. Por información que siempre nos proporciona un colaborador nuestro, John Bustamante. Sí, lo conozco, siempre claro. Estamos constantemente revisionando casos que fueron cubiertos
en los periódicos serios de aquellas épocas, estamos hablando de los años 60, 70. El Comercio, la Prensa, Última Hora, en la claro. que Carlos Paz tenía un protagonismo soberbio del tema, y el tema era Mira, tratado con una sobriedad yo te digo una cosa. excelente. Yo te digo O sea, una cosa. no sé qué ha pasado. Yo O sea, recibí información. ahora hay divisionismo, hay... Hay mucho divisionismo. Yo creo que en todo eso, lamentablemente, ha tenido que ver Estados Unidos. Estoy seguro, yo creo que lamentablemente muchas conciencias, a partir del año 2003, en que yo, digamos, dejé por voluntad propia el tema OVNI durante casi 3 años, hasta el 2006 o 2007, que volví a retomarlo por un tema más que nada familiar, lo dejé. Y también por el tema porque habíamos llegado a un punto muerto en el tema de la ufología. Cuando lo retomé, bueno, no nos conocíamos contigo, ni con Fernando, ni con Jorge, ni otros grandes amigos que de repente me olvido de nombrar ahora, pero cuando mi esposa, Jane, a la que considero la mitad de lo que logramos en esto de la desclasificación, la inspiración de ella y la motivación de ella me ayudó a llegar a este trámite que ha dado todo un escándalo informativo. O sea, yo quisiera que la prensa, que los ufólogos de Perú me hubieran acompañado desde el principio y hubieran respaldado. Qué bonito hubiera sido si detrás mío hubiera estado el respaldo de asociaciones ufológicas, de asociaciones de contactos, de asociaciones que creo que por intereses creados o por intereses extranjeros, creo que se plegaron al encubrimiento más que a la verdad. Porque al final todas estas agrupaciones tenemos un fin común, que es Claro, buscar la verdad. de buscar la verdad. Entonces es absurdo Pero que existan divisionismos. marginar a una persona por el hecho de querer descubrir la verdad, eso no los va a llevar a buen puerto. Yo les pienso, más bien les digo una advertencia cariñosa. Ya es tiempo de dejar los intereses de lado y buscar la dignidad y la verdad nacional. Comportarse como patriotas ufológicos. Los documentos de Perú, señores ufólogos de Perú, son para los peruanos primero y en segundo lugar para los extranjeros. Eso es el mensaje que les doy. Muchas gracias, Mario, por estar aquí. Ya muchas gracias. Sí, muchas gracias por esta entrevista, que creo que va a marcar también otra pauta, otro hito, y bueno, y otras críticas, y mejor que se arme la polémica, y si hay gente que quiere invitarme para hablar de estos temas, para conferencias, para contratos o alguna cuestión, digamos, de alguna asociación cultural o política o administrativa, tengo mi celular, que es el 991-267992, o al correo electrónico marioovni20, marioovni20 @hotmail.com, o pueden visitar mis 3 Facebook, Mario Segarra Torres, Segarra con Z, y Disclosure UFO Perú, Disclosure UFO Perú, que también es una página de Facebook de investigación. Los invito a todos con todo gusto a visitar estos lugares y a llamarme cualquier cosa. Estoy para servirle. Muchísimas gracias y siempre luchando por la verdad. Bueno, ya saben, amigos, pueden escribirnos a Revelaciones Sin Fronteras Gmail, pueden escribirnos también a nuestro fanpage en Revelaciones Sin Fronteras, por supuesto también a Jorge, Renzo, Fernando, Revelaciones Sin Fronteras en Facebook. Y bueno, hasta el próximo programa. Gracias.